Hola, hoy vamos a a seguir con este proceso de el dibujo de retrato. Lo que vamos a hacer esta vez en este video es dar como bases para el dibujo de los ojos. Em, los ojos, evidentemente, es como la parte esencial del rostro, es quizá la parte más importante, quizá la parte que encierra eh, desde el punto de vista, no sé, metafórico incluso, encierra como más vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, además de los consejos que vaya a dar yo, que están directamente ligados a la forma y a la proporción, a los pasos, al proceso que hay que seguir para dibujarlo, siempre va a estar el otro lado, que es la carga de expresión de cada persona y de cada circunstancia en la que se tomó la fotografía o en la que se está dibujando, digamos, con modelo. Entonces, no es algo sencillo esta parte expresiva, em, pero la parte estructural, rigurosamente estructural, no es tan complicada. Entonces, eh, vale la pena dominar primero la parte de estructura, la parte de la forma, y después adentrarse e ir eh, haciendo como este ejercicio de comprensión, de interpretación de los gestos, de las expresiones y de eh, lo que transmite cada mirada en particular. Eh, Hago la aclaración de que conviene también de repente empezar a hacer este dibujo de ojos sin un modelo específico, es decir, con cualquier retrato que veamos en algún lugar, o con uno mismo, porque cuando intentamos empezar a hacer un retrato de alguna otra persona, siempre existe como esta carga emotiva, ¿no? Entonces, si es, por decir algo, nuestro familiar, nuestro papá, nuestra mamá, siempre tenemos esa carga emotiva que influye directamente en el trazo y en la expresión. Entonces, si hacemos el dibujo de una persona que no conocemos, esa carga evidentemente no existe. Y si la hacemos de nosotros mismos, como estamos tan habituados a ver nuestra cara, sobre todo la gente que se mira mucho en el espejo, eh, es como un poco más fácil o menos complicado lograr captar esa esencia de la mirada. Entonces, repito, la parte que voy a hacer yo es meramente la parte de la estructura, la parte de los pasos, el proceso para dibujarlo. Bien, empezamos entonces. Muy bien. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para el momento de dibujar el ojo es que el ojo básicamente es una esfera. Más o menos, no es una esfera perfecta, pero es algo que tiene volumen. Entonces, evidentemente, en cualquier esfera nos topamos con partes de luz y partes de sombra. No es algo como plano. Eh, Podemos empezar haciendo como este círculo que va a ser nuestra esfera, nuestro globo ocular, y podemos dividir en secciones de tres. Y lo primero que podemos ubicar es la parte del iris y la pupila, que estarán evidentemente en el tercio del medio. No lo encajamos dentro de este cuadrado, sino más bien un poco por fuera.
Entonces algo ahí está nuestro iris y pupila. Bien, habíamos dicho que cuando hicimos las partes de la cara, habíamos dicho que el lagrimal correspondía a la mitad del iris y la pupila, ¿no? Que estaba como en esa parte media. Entonces conviene ubicarlo. Esto está en el extremo. Evidentemente, si estamos haciendo ojo derecho es este, y si estamos haciendo el ojo izquierdo es el otro, ¿no? La forma del ojo, lo que hacemos regularmente es como una especie de ovoide o de como una especie de almendra. En realidad, la forma del ojo es una inclinación así y luego una inclinación más prolongada, y en la parte de abajo es exactamente lo contrario. Entonces en la parte de abajo es así y así. Esta es la forma correcta de un ojo, y evidentemente aquí dentro está el iris, la pupila, etcétera, etcétera. Entonces con esa instrucción trazamos la forma general del ojo. Repito, es una cosa así, luego baja, y acá hace exactamente lo contrario. Importante también aclarar que el iris y la pupila casi nunca se muestran completos. Aquí voy a corregir un poco. A menos de que haya una expresión como de asombro, de miedo, que nos haga abrir los ojos, que nos haga que las cejas se levanten. Ojo, las cejas están directamente relacionadas con el párpado. Entonces, si yo, o con, sí, con el párpado, si yo levanto la ceja, la parte media del párpado se va a levantar. Entonces eso va a hacer que deje más espacio del ojo a descubierto. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta parte del iris nunca queda totalmente descubierta. Entonces, siempre va a haber, generalmente en la parte de arriba, una parte que se cubre. Okay. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que el ojo estaría inmerso en este espacio del cráneo, que es como ¿cuál es el nombre? El orificio pues, ocular, ¿no? Entonces, ese orificio, si nosotros nos tocamos la cara, ese orificio siempre va a coincidir con la ceja, ¿ok? Entonces, es importante que dejemos ese espacio y que a partir de ahí hagamos lo que es la ceja. Evidentemente va a cambiar, si nosotros, como yo, que siempre tengo cara de enojado, o si tenemos mucha luz de frente, nuestra ceja va a bajar por debajo del hueso, ¿sí? Sí, como dije anteriormente, si hay una expresión de asombro o de miedo, entonces la ceja va a levantarse. Entonces eso va a cambiar de acuerdo a la expresión, pero en términos generales va en esa zona. Bien.
Otro elemento que tenemos que marcar desde un inicio es este párpado, ¿sí? El párpado superior empieza más o menos de donde está el lagrimal y sigue la forma del ojo, ¿sí? En algunos casos vamos a ver que la parte de la piel que comparte la ceja cuelga un poco hacia abajo, ¿sí? Entonces a veces esa piel va a tapar esta línea del párpado o una parte de ella, ¿no? Entonces esto pasa generalmente cuando hay una expresión con el cejo fruncido o en personas de edad, los ancianos tienen esta parte de la piel como más colgada, ¿no? Entonces, yo aquí en el modelo que es en el que me estoy basando, está esa parte de ahí, entonces por eso tapo un poco esta línea del párpado. La línea del párpado inferior es un poco menos visible, lo que comúnmente conocemos como las ojeras, que es una línea aquí y otra línea abajo que más o menos coincide con esta esfera del ojo, ¿sí? Entonces, más o menos en esa parte hay otra línea. Y como dije anteriormente, como dije al principio, tenemos que estar conscientes de que esto es una esfera. Esto quiere decir que la parte de luz, como lo estamos viendo desde el frente, la parte más próxima siempre tiene más luz, ¿sí? Entonces, esta parte de enfrente va a estar llena de luz y conforme nos vamos alejando, conforme esa esfera se va alejando de nosotros, entonces hay sombra. Por lo tanto, esta parte y esta parte siempre van a ser un poco más oscuras. Ahorita voy a dejar así nada más la pupila, pero ahorita hablamos de ello. Me regreso a la parte de arriba. Dijimos que esta parte de acá era básicamente piel, y si nosotros volvemos a hacer eso, nos tocamos la cara, nos vamos a dar cuenta de que las cejas evidentemente siempre están por delante del ojo. La función que cumple la ceja, por eso es importante no depilarse la ceja, la función que cumple la ceja es protección del ojo, protección en cuanto, bueno, el hueso en cuanto a los golpes, y protección el vello también para polvo, para la luz, etcétera, etcétera. Entonces, esto quiere decir que por debajo de la ceja siempre va a haber sombra, ¿sí? Toda esta parte siempre es más oscura. Y como hemos estado diciendo, al tratarse de una esfera, esta parte está sobre, esta parte del ojo va estando cada vez más lejana. Por lo tanto, en esta parte de acá también va a haber ligera sombra. Repito, lo que conocemos como las ojeras. Todos tenemos ojeras, algunos se nos marcan más, algunos menos, pero esta sombra, digamos, es totalmente normal, a menos de que nos maquillemos, pues. Entonces, también en esta parte vamos a encontrar sombra. Bien. Bueno, hago ya como esta parte de la ceja. Dijimos que más o menos corresponde a la parte donde termina la esfera, donde empieza como este hueso que contiene el ojo. La forma de la ceja va a ser muy variada de persona en persona, pero conviene poner detalle a la dirección de cada uno de los pelos o de los vellos de la ceja. Es importante que no demos por hecho de que todos tienen una misma dirección, es decir, es muy raro que veamos una ceja así,
todos los vellos en una sola dirección, van cambiando ligeramente. Entonces es probable que empecemos así y después cambie la dirección hasta tener algo en el otro sentido, como es el caso del modelo que yo estoy haciendo. Aquí voy a borrar. Y voy a corregir. Entonces empieza de esta forma. En este punto cambia. Generalmente cambia si estamos viendo unas cejas que tienen como un pico. En ese punto es donde cambia la dirección. Ok. Continuamos. Voy a cambiar de lápiz. Es importante que nos demos cuenta de algo. En un video anterior, cuando estaba dibujando una mano, les estaba dando como ciertas recomendaciones, ciertas pautas de cómo una parte del modelo nos indica la proporción y la dirección correcta del otro elemento. Entonces, muy probablemente cuando estemos haciendo algo como esto, estamos tan familiarizados con la vista o con la forma de un objeto que damos por hecho de que siempre va a ser así. Entonces, damos por hecho de que arriba del ojo, lo voy a hacer acá, siempre va a haber una ceja de esta forma, ¿no? Y resulta que no, resulta que cada ceja es diferente, que cada persona es distinta. Entonces, vale la pena detenernos y poner atención en lo que estamos haciendo y ver si lo estamos haciendo de forma correcta. Yo aquí lo estaba haciendo totalmente mal, entonces corrijo y me doy cuenta de que desde la parte casi final del ojo, subiendo, coincide con la parte más ancha de la ceja. Entonces, repito, esas correcciones son como muy importantes. Ese de repente detenernos y decir, a ver, ¿voy bien? O me regreso, o ¿qué estoy haciendo? ¿no? Entonces, frecuentemente nos vamos a dar cuenta porque algo no está bien, ¿no? porque hay algo que nos dice que nos estamos equivocando. Entonces, vale la pena hacernos caso y recomponer. Bien, sigo. Es importante también que nos demos cuenta que de este lado tendríamos como la nariz. Aquí depende mucho desde dónde tengamos la luz, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la luz? Si mi luz viene en esta dirección, eso quiere decir que la nariz, como está más adelante, va a hacer sombra en todo este lado. Entonces, eso quiere decir que toda esta parte también va a ser un poco más oscura. ¿Sí? Entonces, es súper importante basarnos en esa idea del volumen. Las cosas que están por delante crean sombra en las cosas que están por debajo. Entonces, siempre tener como bien en mente esa idea tan simple. Ok. Las pestañas. Ya hemos hablado más o menos de las pestañas. Recordemos nuevamente. El ojo es una esfera, por lo tanto, el párpado que lo envuelve tiene esa dirección de una esfera. Por lo tanto, si estamos viendo de frente el ojo, es totalmente probable que unas pestañas las veamos más largas porque estarían básicamente de lado, y las pestañas que tenemos enfrente las veríamos solo un poco porque están de frente, sobre todo si las pestañas son
lo que se conoce como la pestaña china, ¿no? Entonces, si yo viera el ojo de perfil, digamos que aquí está el párpado que cubre, aquí nace la pestaña. Si yo viera en esta dirección el ojo, estaría viendo nada más esta parte, ¿sí? Si yo veo, si sigo esa dirección, este párpado baja, acá ya estaría viendo todo esto demás. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que si estamos viendo el ojo de frente, las pestañas de los lados siempre van a ser más largas. No quiere decir que sean más largas, pues, o sea, visualmente las vemos más largas. Por un concepto de perspectiva simple, básicamente. Y siempre va a estar más tupida la parte contraria al lagrimal. Siempre va a haber más pestaña en este lado que en este. Eso evidentemente por cuestiones anatómicas, porque si tuviéramos más pestaña en este lado, sería muy común que invadieran el lagrimal y eso ocasionara problemas de resequedad en los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos ahí esbozo la pestaña. Las pestañas de abajo. Es muy común cuando estamos dibujando, hagamos las pestañas justo donde nace el párpado. Debemos darnos cuenta de algo. Este párpado superior lo que está haciendo es bajar, envuelve el ojo. El párpado inferior lo estamos viendo básicamente desde arriba. Alcanzamos a ver siempre la parte de volumen, digamos el grueso de la piel del párpado inferior. Siempre hay como un claro aquí, ¿sí? Entonces, la pestaña no viene de adentro del ojo, sino viene del párpado. Por lo tanto, empieza de esta parte. Y pasa lo mismo, hay menos pestaña acá. Las pestañas de abajo siempre son menos, más espaciadas, más cortas. Entonces, no hagamos, voy a hacer aquí un dibujo feo, no hagamos la misma cantidad de pestañas arriba y abajo, ¿no? Arriba son más y abajo son menos. Bien. Ahora sí nos vamos con el iris y la pupila, ya hablemos de ello. Generalmente, bueno, siempre, la pupila es más oscura. ¿Por qué? Porque la pupila básicamente es un agujero, ¿sí? Es un agujero que se expande y se contrae dependiendo la luz que tengamos. Entonces, la textura que tengamos en el exterior del agujero siempre será como lineal, como una especie de sí, como líneas, vamos, como si viéramos el sol, digamos, ¿no? Entonces voy a sacarlo aquí, es esto, y siempre tenemos estas pequeñas hendiduras que permiten que se expanda, ¿sí? Entonces, a mayor luz, más chica la pupila, a menor luz, más grande, ¿no? Entonces, aquí ya depende de la cantidad de luz que tengamos en nuestro modelo, pero siempre hacer como constante esa textura. Ok, dos detalles para terminar. Vale la pena hacer la aclaración, aunque parezca evidente, pues, aunque parezca que es algo obvio, darnos cuenta o reforzar esa idea de que
El ojo básicamente es un elemento medio acuoso, es decir, está lleno de humedad, por lo tanto, los brillos que hay en el ojo siempre serán muy evidentes, ¿sí? Por lo tanto, es conveniente que los brillos que vayamos a hacer los hagamos con una goma. Entonces borramos, quitamos como cierto material, y aquí ya va a depender mucho del el tipo de iluminación que tengamos, pero generalmente cae una parte del brillo sobre la pupila y casi siempre en la parte, si tengo brillo en esta parte, casi siempre voy a tener brillo en la parte opuesta, pero en la parte del iris. ¿Okay? Repito, va a depender mucho del modelo, del tipo de iluminación que haya. Digo, actualmente están como muy en uso estos aros de luz para la gente que hace video, pero lo normal es como una fuente lumínica que es como un foco, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, cuando estamos en interior, es muy común ver las ventanas, ¿no? Que básicamente vamos a ver un cuadro en algún lugar del ojo. Y para finalizar, dijimos que la parte de la ceja era un saliente que estaba por encima del ojo. Entonces, de la parte última de la ceja también siempre va a haber sombra. Siempre va a haber esta parte de aquí siempre va a ser luz, ¿sí? Bueno, todo esto que estamos diciendo es, toda la parte de las sombras es una iluminación medio frontal y desde el lado izquierdo, ¿sí? La luz es más o menos acá, ¿ok? Siempre va a ir cambiando si tengo la luz desde abajo, si tengo la luz exactamente desde arriba, va a haber como más sombras más pronunciadas, pero digamos que la vista normal, la vista común, entre comillas, es esta. Bueno, si se dieron cuenta, aceleré el video. Esto es como para hacer este sombreado un poco más delicado. Esto lleva tiempo, a esto todavía le hace falta trabajo, no sería como un resultado final. Entonces, mi recomendación es paso a paso, por favor.